Muchas gracias, Gustavo Gámez, por aceptar nuestra invitación. La invitación, de cierta forma, fue realizada por maestro en ciencias y director de nuestro departamento de ciencias naturales y matemáticas, el profesor José Eduardo Tofiño, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a hablar un poquito de los webinars, vamos a hacer una presentación de los webinars, mostrarles qué webinars vienen. Después el profesor doctor Mauricio Quimbaya va a presentar al profesor doctor Gustavo Gámez, y el profesor doctor Gustavo Gámez comparte su pantalla y inicia este webinar titulado Una contribución de la Universidad Pública para la masificación del diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 en el país. Bueno, la idea de estos webinars nuevamente no traen título propio, no traen nombre propio. La idea es difusión de la ciencia en el país porque estamos surgidos de eso, lo necesitamos. La verdad es que muchos países están haciendo movimientos similares y es bueno el intercambio de información, es muy bueno el intercambio de conocimiento. Entonces, eso no es solo para profesores o para investigadores, también pretende involucrar a todos los estudiantes que sientan alguna afinidad por un tema o que quieran aprender. También por ahí algunas de las inscripciones, la verdad es que el webinar de Gustavo se promovió bastante bien. Habían casi 400 inscripciones a la plataforma de Zoom, entonces por eso está llegando todavía gente, y también tenemos en la plataforma de YouTube Live. La cosa es que es importante que la ciencia llegue a los hogares, es importante que la ciencia llegue a las escuelas, a los colegios, a las universidades, y pues es lo que pretende la idea de estos webinars. Entonces, este webinar en particular ha sido organizado desde el Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Javeriana en la sede de Cali, con ayuda y apoyo del maestro en ciencias y nuestro director José Eduardo Tofiño. En esta ocasión va a moderar Mauricio Quimbaya las intervenciones. La maestra en ciencias Kelly Vanegas es la jefe de comunicación, bueno, más bien trabaja en comunicaciones de la universidad y nos ayuda mucho con esta promoción desde la universidad, con la generación de la publicidad de los webinars. Entonces, también de cierta forma, esta imagen acá de ellas para agradecerles esa contribución, y yo que soy Drosh Valencia, el de la imagen. Webinars futuros o próximos. Entonces, tenemos un invitado dentro de 8 días, que es el profesor doctor Oscar Loaiza, que nos va a hablar de desarrollo de biosensores electroquímicos empleado de electrodos serigrafiados. Oscar se ha convertido ya en un amigo, está trabajando con nosotros, más bien, está generando con nosotros un protocolo para poder censar SARS-CoV-2 desde parte de electroquímica, y nos ha apoyado muchísimo. Oscar además también pues es egresado de la Universidad Quindío y tiene su maestría y doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, pues, nos asesora mucho de esto de los electrodos serigrafiados porque tiene una amplia experiencia. Hay que recordar que esos webinars que estamos transmitiendo y que estamos haciendo son de carácter gratuito, no tienen ningún costo y cualquier persona lo puede escuchar, y tampoco le estamos pagando a ninguno de los investigadores que viene a presentarnos. Simplemente hay una asociación de conocimiento, y así es que podemos agradecer a todos los investigadores que aquí se han presentado. Entonces, dentro de 8 días tendríamos este webinar. Después se viene un lunes, un viernes, que es festivo, 7 de agosto, por ende no tendremos webinar ese día, pero el día 31, Dani, que es un investigador de la misma Pontificia Universidad Javeriana, aunque no nos ha dado el título de su ponencia, nos va a hablar mucho de esa relación entre murciélagos y una relación con coronavirus. La verdad es que Dani tiene una serie de charlas que son bastante atractivas, bastante agradables de escuchar. Ojalá nos hable de esto, es muy, muy bueno, es muy grato escucharlo. Les va a encantar esta plática con Dani. La hemos escuchado en ciertas partes en un seminario interno que tenemos en la universidad, pero es bastante agradable. Por otro lado, la doctora Nini Joana de la Universidad de Santiago de Cali contactó al doctor Luis Antonio Ladino, que trabaja en la UNAM. Él es un caleño que trabaja en la UNAM, ¿cierto? Que hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y nos van a hablar, esto ya el día 14 de agosto,
de contaminación atmosférica sin fronteras, emisiones locales versus emisiones transportadas desde grandes distancias. Después de eso, aún por definir una fecha con un amigo que es matemático y trabaja, no sé exactamente cómo puede estar trabajando un matemático, y eso, pero él nos va a hablar de esto como ingeniero en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, aunque él tiene su doctorado en matemáticas, y también está trabajando con sensores en la industria farmacéutica. Esa interrelación es bastante agradable. Tona es una persona que es muy grato escucharla, entonces también sería muy agradable que ustedes pudieran participar de estas charlas. Después, ya también por fecha, por definir, con el doctor Silvio Alejandro López de la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, que nos va a hablar de experiencias en la caracterización de proteínas con aplicaciones biotecnológicas. Entonces nos estamos moviendo en rangos entre química, biología, física, matemáticas, de pronto entrando un poquito en la microbiología con algunos de los profesores como el profesor Gustavo Gámez. Y eso, la verdad es que pretende ser un espacio para todos los que hacemos algo, un poquito de ciencia, ya sea ciencia aplicada, ciencia básica, pero sí como tener ese rol con la parte social, la parte de una aplicación tangible para que la gente que no está en nuestro ambiente académico entienda que los desarrollos en ciencia son lo mejor que puede ocurrir para un país. Entonces, dejo de la mano de Mauricio la presentación del doctor Gustavo Gámez para pues, empezar nuestro webinar de hoy. Bueno, gracias Drosh, por esta iniciativa de promover la ciencia. Creo que es fundamental en nuestro país y para nosotros como institución es un honor tener al doctor Gustavo Gámez el día de hoy presentándonos sus más recientes investigaciones muy pertinentes bajo las circunstancias que estamos viviendo actualmente, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, el doctor Gámez estudió en la Escuela Sindelima de Maicao. Después ingresó al internado indígena de Aremacín y de allí pasó a estudiar en el Instituto Agrícola de Carraipía. Finalmente, para sus últimos 2 años de bachillerato, viajó a Medellín, donde se graduó como mejor bachiller del Liceo Nacional Marco Fidel Suárez. Para sus estudios profesionales ingresó a la carrera de Biología en la Universidad de Antioquia, donde tuvo como mentores a los doctores Jairo López, Roberto Amariz, Gabriel Bedoya y Mauricio Camargo, todos importantísimos investigadores del país. Con este último, el doctor Gámez desarrolló sus estudios de maestría también en la Universidad de Antioquia. Para su doctorado, emigra a Alemania a realizar estudios en microbiología, genética y biotecnología en la Universidad de Greifswald. Y finalmente, en el 2004, cuando la Universidad de Antioquia cumplía sus 200 años, se vincula como profesor a la Escuela de Microbiología de esta universidad. El doctor Gámez ha trabajado en genética humana, en proyectos relacionados con enfermedad de Alzheimer, en genética de poblaciones específicamente con murciélagos, en citogenética del cáncer, con leucemias, en epidemiología molecular de enfermedades infecciosas derivadas de neumococos y meningococos, en biotecnología y bioinformática y finalmente en la búsqueda de blancos para para vacunas específicas y para vacunas derivadas de neumococos. El doctor Gámez nos hablará hoy sobre sus más recientes investigaciones que podrían abrir una nueva perspectiva para una detección más rápida, económica, específica y sensible del virus SARS-CoV-2, lo que permitirá tener una mayor cobertura de testeo y unos mejores resultados para combatir la enfermedad. Doctor Gámez, entonces nuevamente es un honor tenerlo aquí y quedamos atentos a su presentación. Sí, señor. Buenas tardes para ustedes, para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros en este webinar. Agradecerle inicialmente al profesor Tofiño por la amable invitación vía email que me hizo. A ustedes, a doctor Valencia, doctor Quimbaya, por la amable presentación en esta actividad. Definitivamente cuando me llegó la invitación, como siempre lo hago, a mí cuando es para hablar de ciencias y para compartir conocimiento, ahí me tienen, así sea gratis. Y lo hago porque considero que esto es extremadamente importante, no tanto para nosotros, porque es importante hablar de ciencia profunda en estos tiempos tan difíciles, sino también para llevarle un mensaje a la comunidad de que es importante tener claro
a qué nos estamos enfrentando. No se trata solamente de actividades académicas que nos posicionen en algún lugar o de recibir algún beneficio económico. Se trata de vidas de personas, de colombianos que como nosotros corremos riesgo y que nada más hace 5 meses, en enero, veíamos como una cosa que sucedía en China, creíamos inicialmente que eso no era con nosotros y mire eso donde nos tiene hoy en día. Entonces es importante que tengamos eso en cuenta porque hoy día, si somos radicales, no hay tratamientos, no hay vacunas y los estamos esperando con ansias porque sabemos que esa es la vía que nos puede eh, ayudar a resolver este problema. Lo único que es efectivo es cuidarse. Lo único que es efectivo es romper, ¿sí?, las líneas de transmisión. Y para eso debemos tener una gran conciencia como sociedad. Pero para tener conciencia como sociedad, debemos tener también información, haber sido informados de la mejor manera. No podemos romper una línea de transmisión si tenemos desconocimiento de lo que sucede. A mí me hablan de ponerme un tapabocas, pero no encuentro sentido de ponerme un tapabocas, pues no lo voy a hacer. Pero quienes ven el sentido, ¿sí?, ven a alguien con un tapaboca abajo y lo primero que sucede es obviamente la crítica. Pero antes de la crítica se debe usar la enseñanza. Y ese es mi principal mensaje para la comunidad, más allá de la ciencia profunda que manejemos, que quizás genera algún tipo de esperanza en las personas. En realidad el mensaje para la comunidad de una cosa como esta es: esto es en serio, esto lo tenemos que romper, esto tenemos que resolverlo nosotros, científicos con conocimiento, acompañado de otras personas que toman decisiones, pero no se trata solamente de los unos o de los otros, quiénes son mejores o quiénes son peores, sino de la unión que nosotros podamos tener en este tipo de casos. En mi caso particular, yo no soy virólogo, eso tiene que quedar claro desde la salida. A mí me ha tocado aprender virología a la lata en menos de 3, 4 meses, pero en marzo, cuando todo esto empezó para nosotros y se cerraron las fronteras y nos colocaron en confinamiento, me di cuenta rapidito, tratando de ayudar a algunos colegas a entender desde lo genético lo que el virus tenía, que habían imperfecciones en los sistemas de detección y que con lo que nosotros veníamos trabajando desde el 2007, ya hace más de 13 años, 14 años, podríamos dar una mano. O sea que el protocolo Colombia, si lo miramos como tal, simplemente es una aplicación de metodologías que ya venimos trabajando con mucha experiencia desde el 2007 y que nosotros vimos que podíamos aplicárselo a un fragmento de ácido nucleico de 30.000 nucleótidos en lugar de al neumococo que tiene 2.300.000 de pares de bases. Entonces, extrapolamos eso hacia allá y empezamos a encontrar partners, digámoslo así. Voy a empezar a compartir mi pantalla, si el doctor Valencia, por favor, me lo permite. Ya está activo para que compartas. Sí, señor. Aquí está la... empezamos a llevar eso hacia allá, junto con el profesor Andrés Zuluaga y el profesor Carlos Muscus, a quienes les estoy profundamente agradecidos porque, pues obviamente nosotros teníamos la experiencia de trabajar con el asunto, pero ellos abrieron las puertas de sus laboratorios, que fue extremadamente importante para lograrlo. Y yo empiezo estas presentaciones al revés, porque quiero primero agradecerle a todas las personas que han estado involucradas detrás de todo esto, que nos han ayudado enormemente en todo lo que nos corresponde, en los laboratorios, tanto a nivel nacional como internacional, en el laboratorio LIME, en el laboratorio del PCET, en el laboratorio de inmunovirología. Definitivamente, si inmunovirología no aísla el virus en la Universidad de Antioquia, esto no hubiese sido posible, así como tampoco hubiese sido posible mirar esos resultados tan bonitos que Catherine y su equipo en el laboratorio del profesor Andrés Zuluaga sacaron de primeritos, acompañados con todo el trabajo que pudo lograr el profesor Carlos Muscos con Anderson en el PCET.
pero definitivamente la base del protocolo Colombia es el Laboratorio de Genética, Regeneración y Cáncer, y una persona que trabaja conmigo de la mano derecha y muy bueno, que fue el primero que vio a SARS-CoV-2 en un simple gel de agarosa, que se llama Santiago Cardona, y obviamente el profesor Jean Paul y Belfran, Laura, José, todos los que están allí junto con Aleja dando una buena mano. Asimismo, en la Universidad de Antioquia hemos tenido la fortuna de entrar a cooperar con personas maravillosas en el Instituto Nacional de Salud, en Sura, que nos han ayudado, Celsia, Interconexión Eléctrica, ISA, aportando recursos para nosotros poder desarrollar esto, y los internacionales, Universidad de Greifswald, Karolinska Institute, Múnich, ahora Texas, con los experimentos que se han realizado ahora último, no solamente en Galveston, sino también en Austin, donde está el Ellington Lab, de donde hemos obtenido también material importante, y el University Hospital Zurich. O sea, hay un buen respaldo internacional con respecto a esto. Y últimamente también se nos han insertado la Universidad de Princeton y estamos en contacto con el CSIC de España y en camino también con lo que podamos hacer con el Francis Crick Institute en Inglaterra, en Londres. Vamos a entrar en materia porque esto es a lo que vinimos. Aquí tenemos al SARS-CoV-2. Esta es una imagen que salió publicada en el New England Journal of Medicine. Es bastante impactante, es bastante ilustrativa también. Allí podemos ver, este es un sistema, digamos, delimitado por membrana. Esa es una de las razones por las cuales es importante lavarse las manos, porque como bicapa lipídica, un detergente o un jabón disuelve ese tipo de membranas, inactivando o dañando esa estructura, obviamente volviéndola no funcional. Entonces, el primer consejo para la población, si nos están diciendo lavarnos las manos, es importante lavarnos las manos porque el jabón y los detergentes disuelven bicapas lipídicas que nos ayudan. Si el virus de casualidad está en las manos, entonces se disuelve, ¿sí? Igual las manos están hechas de células que también tienen bicapas lipídicas, pero las manos no se van a disolver, al menos no tan rápido. Tiene que ser que las dejen ahí metidas en agua de detergente para que sientan cómo ese ácido empieza a quemarlos, pero no les va a pasar nada. O sea, lavarse las manos es bueno. Lo segundo, ponerse el tapabocas, ¿sí? Porque obviamente vamos a evitar esos modelos de transmisión del virus a través de el flujo de esas microgotas y todo lo demás entre los que integramos la población y que estamos muy cerca. Entonces, esas dos medidas son muy buenas. Por favor, síganlas. Miren los casos, miren las cosas, hasta que no nos llegan, no lo vemos. Importante de aquí entonces que el virus, aparte de todo, tiene su RNA protegido por una proteína que se llama la proteína de la nucleocápside, y tiene en esas estructuras delimitantes de su membrana, tiene una proteína de envoltura que se llama la proteína E, y afuera tiene una proteína que es la que le sirve como de manos, de agarre, que se llama la proteína spike o espícula. Entonces vamos a recordar varias cositas. La primera es el RNA, la segunda es la proteína de la nucleocápside, que es la que protege ese RNA. La tercera es la proteína de la envoltura, que es la que está constituyendo esa membrana delimitante. Y la cuarta es la proteína spike, que es como las manos que le permiten adherirse o agarrarse a estas otras que están viendo acá abajo, que se llama AC2. ¿Listo? Entonces, obviamente, digamos que spike es como la mano que interactúa, que le da la mano a la otra célula para poder ingresar, engañarla y apoderarse de ella. Hay una quinta que quisiera resaltar, que es el de la polimerasa, el gen que codifica para la RNA polimerasa, que es la que permite la replicación de estas. Y hay otras más también allí que podemos discutir. Entonces, importante, el RNA, que es el genoma, la proteína N, la proteína E, la proteína S y la proteína RDRP, que es la de la polimerasa. Miremoslas en el genoma. Estas son las que tenemos acá. Este es un genoma bastante grande para lo típico de este tipo de virus, y es porque estos, a pesar de que mutan, también tienen correctores, entonces eso les permite tener genomas un poco más grandes. Casi 2/3 de esto está constituido por un gen enorme, ¿sí? Que se llama ORF1AB,
que cuando uno lo mira subdividido, genera un montón de proteínas pequeñitas por acá, ¿sí? Divididas aquí. Y hay otra zona que es más o menos el tercio distal o final, que es como la organización de los genes estructurales. Y ahí están, por ejemplo, el N, que es el de la nucleocápside, este pequeñito que es el E, el de la envoltura, el del S, que es el spike, y por acá está el verdecito de la RNA polimerasa. Entonces, esto solamente es contextualización y me gustaría salir de la presentación un ratico, venirme vamos a utilizar una página web. Vamos a hacer esto un poquito también como medio interactivo. Voy a buscar entre mis herramientas una cosa importante aquí que sería SARS-CoV-2 Modeling. Este es el laboratorio de Shank, uno de los más importantes en este trabajo en el mundo. Si ustedes ven aquí están todas esas proteínas de las que les estoy hablando. Aquí estaría RDRP, que sería la polimerasa. Si yo miro cómo es la polimerasa, aquí sería la estructura tridimensional de ella. Es muy ilustrativo ver este tipo de cosas porque lo lleva a uno a la biología profunda de cómo esto genera esas estructuras y la forma y la función que cumplen. Si nos venimos acá al spike, ¿sí? Es esta que hay aquí. Entonces, miren esa proteína enorme que tiene esa cosa para darle la mano a la del humano, ¿sí? Que es el AC2, ¿sí? Ahí está toda la distribución de todas esas proteínas. Si miramos la del E, miren la E, es esta chiquitica que hay aquí, ¿sí? Un gen pequeño genera una proteína pequeña, principalmente constituida por hélices alfa. Y si miramos la del N, pues sí, aquí también está, es esta estructura que hay acá, se combina con el RNA que cumple con toda esta estructura genómica para protegerlo. Entonces es un sistema bastante bien construido. Hay genes que podemos resaltar de aquí, como por ejemplo el gen secretario, que es una correctora de prueba que permite que cuando el virus hace una mutación pueda ser corregida. Entonces, todas esas cosas son importantes. Por eso el sistema de este patógeno es tan difícil de, digamos, al menos por ahora, para nosotros combatirlo. Si nosotros en esta página miramos cada una de esas estructuras una por una, ¿sí? Y nos vamos a la de Spike específicamente, esta, vamos a pedirle a esto que ya hace esto de maravilla y que lo traduzca al español de una vez. Si miramos esa proteína Spike, podemos gastarnos un segundito leyendo lo que allí hay de su función. Me perdí, ¿por dónde estoy? Permítanme, ubico, al traducirlo se corrió, aquí está. Entonces, vamos a leerla un poquito. Dice, glicoproteína spike. Esta proteína de espiga S1, doctor Mauricio, usted me ayuda por favor con este par de coordenadas. Del 13 al 685, por favor. ¿Listo? Dice, esa estructura S1 une el virión a la membrana celular al interactuar con el receptor del huésped, iniciando la infección. O sea, que esta proteína, al ser la que inicia la infección, es crucial en el virus. La unión al receptor AC2 humano y la internalización del virus en los endosomas de la célula huésped induce cambios conformacionales en la glicoproteína spike. Y eso se puede leer en estos artículos publicados. Utiliza también otra proteína humana para el cebado en células pulmonares humanas especialmente, que es un paso esencial para la entrada viral. Entonces, más adelante dicen, la proteólisis por catepsina puede desenmascarar el péptido de fusión S2 y activar la fusión de membrana dentro de los endosomas. Por su parte, la parte S2, por favor, doctor Mauricio, mire, 686 a 1273, media la fusión del virión y las membranas celulares al actuar como una proteína de fusión viral clase 1. Quedémonos hasta allí. Eso es lo más importante que tenemos. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá pasa lo siguiente. Si nosotros entendemos cómo estas proteínas actúan y vemos sus estructuras, entendemos muy bien cómo atacar. Para poder luchar contra un enemigo hay que conocerlo muy bien. Y eso es lo que nosotros pretendemos hacer con todo ese análisis profundo de estructuras, RNA, proteínas, enzimas y todo lo que hacemos. ¿Listo? Entonces, si nos estamos dando cuenta que esta es una proteína que inicia la infección, y aquí quiero que queden claras dos cosas. La infección no es que yo vaya a un supermercado y alguien esté allí con el virus y me lo pase
es decir, eso es transmisión. Infección molecularmente para nosotros significa que el virus sea capaz de llegar a un sitio target, conseguir su receptor AC2, generar la interacción e ingresar. Entonces miren que son dos cosas. Una es la transmisión y otra cosa es la infección molecular. La mayoría de la gente, bueno, me pongo el tapabocas para no infectarme, ¿cierto? Y ese es un método de interrumpir la interacción entre el virus y el hospedero. Hasta ahora solo tenemos eso, ¿cierto? Pero una vez el virus ya entra en nosotros, ya nosotros no tenemos cómo evitar que haya la interacción entre Spike o el virus y su correspondiente receptor. Entonces, allí es a donde se está trabajando arduamente para conseguir vacuna. ¿Por qué? ¿Qué es la vacuna? En ese caso sería un anticuerpo, por ejemplo, un antibody o un nanobody o una estructura que pueda meterse en medio de esa interacción, cubriendo ya sea esa proteína spike en cualquiera de los sitios que le haga esa unión a ese receptor. Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora vamos a volver de nuevo a la presentación, vamos a llegar acá, ¿sí? Y nos vamos a ampliar, digámoslo, un poquito. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de eso, ¿sí? Yo voy a seleccionar qué target es para mí más adecuado para hacer un protocolo de detección. Miremos lo siguiente. Si la proteína N está dentro de ese virus y no interactúa con el humano, su presión de selección va a ser muy diferente a la del spike. Si la de la envoltura también está afuera, pero hace parte más bien de la membrana y cumple otras funciones más que agarrarse a la célula hospedera, entonces también está por fuera de eso. Si la polimerasa lo que cumple es una función bioquímica interna, una vez ya el virus ingresó y hace todo esto, también está en una presión de selección interna. Esto porque es importante, porque miren que nosotros conocemos que este tipo de virus mutan. Y aunque tengan un gen secretario, como lo decimos acá, esta correctora de prueba azulita que está acá, ¿sí? Ellos van a tener diferente comportamiento, ¿sí? Entonces, para nosotros más adecuado puede ser Spike. Entonces, voy a volverme a salir un ratico y les voy a mostrar una figurita que tengo por acá que he estado construyendo a partir del trabajo que hemos ido realizando juiciosamente. Aquí vemos a Spike desde el inicio hasta el final, ¿sí? Desde el inicio hasta el final. Y aquí tenemos la estructura del mismo. Todo Spike no sirve para agarrarse a la estructura del humano. Solamente sirve este pedacito que ven aquí en púrpura o en violeta, ¿sí? Y de ese pedacito que ven en púrpura o violeta, no todo sirve para unirse a la ¿cómo es que se llama? Al receptor humano. Solamente este pedacito que es el motivo de unión al receptor. Entonces, no todo, solo esto es importante para unirse. Entonces, la mayoría de los anticuerpos van a estar enfocados aquí, la mayoría de los estudios de mutaciones van a estar enfocados aquí, la mayoría de las cosas que se puedan hacer se tienen que enfocar allí. Entonces, ¿yo qué hice? Cuando empezamos a mirar a dónde buscábamos target para poner el protocolo Colombia, lo tiramos ahí. Si esto es lo que funcionalmente es importante, ¿sí? Si el enemigo mío me agarra y esa es su manera de atacarme, agarrándome con sus manos, pues entonces yo me tengo que posicionar ahí. ¿Para qué me voy ahí a la espalda? ¿Para qué me voy ahí a las rodillas? ¿Para qué me voy ahí a las pantorrillas? ¿Sí? Aunque cumplan una función importante, este me está agarrando a mí es por las manos. Entonces el día que sus mutaciones le cambian las manos y ya no me agarren, entonces ya su capacidad patogénica cambió. Ese día, entonces mis primers o mi diseño de detección molecular también puede cambiar, para bien o para mal. Entonces ahí es a donde uno tiene que estar 4 ojos, que cuando esas cosas sucedan fue porque el virus o sacó una banderita de paz, ¿sí? Ya no voy a atacar más, o se volvió tan agresivo que lo volvimos a detectar y nos toca cambiar el sistema. Entonces eso empieza a suceder con los sistemas que actualmente estamos observando. Berlín, CDC de Estados Unidos, París, HKU de Hong Kong, etc. El CDC de China, todos generando unos buenos resultados, pero que a medida
que la pandemia va en progresión, empezamos a darnos cuenta y a medida que lo vamos estudiando nos empezamos a dar cuenta que es importante complementar los modelos de detección, no quedarnos con uno solo, porque el virus cambia y nosotros también tenemos que cambiar. Si es una lucha entre él y nosotros, pues entonces nosotros también tenemos que ir modulando. Asimismo, hay una inserción que se ha llamado PRA por los 4 aminoácidos que la constituyen, que es una observación clásica exclusiva de SARS-CoV-2 como patógeno. Y esto solamente se encuentra aquí, en este SARS-CoV-2. No tienen ningún otro coronavirus, ni el del pangolín, ni el de los murciélagos, ninguno lo tiene. Y cuando nosotros nos dimos cuenta de esto, yo vi esto, yo dije, bueno, aquí aplico yo mi segunda metodología. Entonces cogí esta primera parte, importante aquí, en esto tan importante, y esta segunda la agarré aquí en esto tan exclusivo. A esto lo llamé GASP1, a esto lo llamé GASP2, y agarrar las dos zonas completas, ¿sí? Permite trabajar en un componente mucho más amplio a partir de todo un sistema de diseño de primers y todo lo demás, que incluso arranca con amplificaciones isotérmicas en esta zona PRA. Entonces el protocolo Colombia, palabras más, palabras menos, tiene en unas partes muy importantes de la proteína más importante del virus, tan importante que es que miren cuántos artículos se producen hoy en día en esta carrera frenética de estudio del SARS-CoV-2 con relación a Spike, y miren cuántos estudios se producen de la proteína N, de la proteína E o de la proteína de la polimerasa. En proporción, de la polimerasa no se investiga nada, prácticamente. De N no se investiga mucho, prácticamente. Y de la E tampoco se investiga mucho, prácticamente. Entonces, si estamos detectando con esos targets, estamos corriendo riesgos, aparte de las mutaciones, ¿sí? Porque eso no cumple mucha función, o sea, sí cumple una función biológica, pero no es tan importante como esta de este virus. Entonces, esto nos permitió generar un protocolo bastante versátil que nos permite igualarnos con PCR de retrotranscripción, acopladas a retrotranscripción, que son cuantitativas, ya sea TACMAN, que son costosas y son las que en estos momentos se aplican, o CyberGreen, con las que también se obtienen buenos resultados. O se pueden hacer retrotranscripciones en 2 pasos, combinadas con PCRs convencionales y acoplados a RFLP, que también dan buen resultado. O se pueden hacer amplificaciones isotérmicas tipo LAMP o RPA, que también dan buenos resultados, y muchos investigadores en el mundo lo han mostrado. Entonces volvamos de nuevo aquí y posicionémonos de nuevo en la estructura, y ya teniendo en cuenta eso, desarrollemos el protocolo Colombia. Aquí están todos los primers de todas las estrategias moleculares habidas y por haber en el mundo en estos momentos. Las más utilizadas en estos momentos están en el N, HKU y Berlín, en el E y en el RDRP, que es el de la polimerasa. Spike no lo tocó nadie, o mucha gente no lo tocó, no sé si alguien más haya desarrollado, pero protocolo Colombia lo tocó y lo agarró. Entonces, vamos a compararlos. ¿Cómo nos comparamos con ellos? A través de mirar cómo funcionan los sistemas. Esta es una diapositiva que sacaron los alemanes en la época del 12 de mayo. Me llamó mucho la atención porque después de ahí empezaron a cambiar la manera en cómo lo reportaban. Aquí está Charité Berlín, acá está Estados Unidos, CDC, acá está China, CDC, y aquí está HKU Hong Kong. Aquí está el gen N, varias veces acá, RDP, E. ¿Sí? No hay spike por ningún lado. Pero lo que aquí muestran es el número de mutaciones que la región de los primers sufre, y miren, por ejemplo, cómo China CDC en la región N tiene tanto porcentaje mutacional allí, ¿sí? Que este primer prácticamente ya no sirve para nada, ¿sí? Miren lo que sucede con los de Estados Unidos. Los de Estados Unidos en la región N, N1, N2, N3, este gen empieza a tener muchas mutaciones allí. Lo mismo con el N de Hong Kong, o sea, el gen N tiene mucho problema de mutación. Incluso este de Hong Kong detecta no solamente a SARS-CoV-2, sino también al agente epidémico anterior del 2003, 2002, 2003, que es el SARS-CoV-1, ¿cierto? La diferencia entre estos dos era que aquel era mucho más agresivo, ¿sí? Tenía menos transmisibilidad, era mucho más agresivo, entonces el fenotipo se veía muy rápido y fuimos capaces de controlarlo. Pues fuimos no, porque yo en ese tiempo era estudiante de maestría y no me involucré mucho en esa situación y ni conocía de eso. Pero importante de allí esas diferencias. Y en Berlín, aunque haya poquitas o hubiese poquitas en esa época, ¿sí? Mire que también las había. Y ahora en el 3'
se encuentra mucho más marcado lo que puede estar sucediendo y allí los primers prácticamente quedan knockout. Eso ya prácticamente hay que cambiarle el target. Entonces es importante recordar eso. Importante recordar, por ejemplo, HKU China, porque es un marcador bastante específico y muy sensible, incluso más sensible que estos de Berlín, incluso que el N de Berlín. Esto lo conocemos porque este detecta 4 copias, 3.6 copias, ¿sí? Y estos por acá están detectando por menos de una copia, 0.1 copias, una copia. Entonces, a partir de allí, si nosotros nos concentrábamos en Spike, lo único que teníamos que buscar era características distintivas dentro del Spike en esas regiones importantes. Entonces ya vemos allí el sitio de unión al receptor, es decir, las manos del Spike, y allí empezamos a comparar entre humanos, murciélagos, pangolines y todo lo demás, en donde había una característica en todo esto que fuera exclusiva de SARS-CoV-2. Y la encontramos, es esta Q azulita que ven aquí, que no la tiene ninguno de los otros. Entonces, al haberla encontrado, aquí se puede diseñar algo muy bonito, que sea altamente específico, incluso mejor que los sistemas existentes. La otra parte era la región de la inserción PRA, que fue la que ya les mostré en aquella diapositiva. Acá está diferente. Acá está comparada con pangolines, murciélagos también, SARS-CoV-1, etc. Y miren que estos no lo tienen, solo lo tiene el SARS-CoV-2. Entonces de aquí nosotros sacamos esos dos sistemas. Eran las dos rayitas que allá les había mostrado, ¿sí? El primero para hacer una PCR doble alelo específica. ¿Qué significa eso? Que yo puedo diferenciar, ¿sí?, en mi sistema de detección solo a SARS-CoV-2 y eliminar todo lo demás. Así estén presentes, no los detecta, los discrimina. Y eso es importantísimo. Eso no lo hace ninguno de los otros sistemas, ni Berlín, ni Estados Unidos, ni Hong Kong, ni China, ninguno. Solo lo hace Protocolo Colombia porque así lo diseñé. Listo. Y lo mismo sucede con esta otra parte. A esta zona la llamamos GASP1, a esta zona la llamamos GASP2. Y con eso, entonces generamos lo que allá ya les había contado, ¿sí? Dos PCRs, una de detección muy sensible, una de detección muy económica, que es la CyberGreen, ¿sí? Hicimos detecciones convencionales muy económicas. Es más, me atrevo a decir que en algún momento si Colombia quiere masificar esto, le va a tocar prender los termocicladores convencionales, porque con los Ferraris de las PCRs cuantitativas, a ese paso no vamos a llegar. No vamos a llegar porque eso va a estar muy lejos y la capacidad instalada de Colombia está precisamente en máquinas de PCR convencional, que también hacen lo mismo que estas otras, solo que estas detectan con un software y un detector y esta es a punta de ojo humano. Pero en estos momentos lo perfecto es enemigo del oportuno, ¿sí? Y si nos toca empezar a detectar y mirarlo con el ojo humano, pues nos va a tocar mirarlo con el ojo humano, porque a punta de detectores carísimos no vamos a llegar al objetivo. Esto se puede confirmar con polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción, que eran las tecnologías con las que se hacían doctorados en los 80. Ojalá haya mucha gente aquí de los 80 y me dirán, ¿cuántos doctorados no salieron con esta estrategia? ¿Sí? Y hoy en día esto ya está olvidado porque esto ya muy pocas personas lo utilizan. Y las de muy bajo costo, que ni siquiera alta tecnología necesitan, pero sí una muy buena organización, que son las amplificaciones isotérmicas. Muy bien, miremos resultados. Inmunovirología aisló el virus. Nosotros le mandamos los primeros primers, gas F1, gas F0, gas R0. Ahí está la amplificación específica y un control de neumococos que nosotros hicimos para saber que el sistema estaba funcionando perfecto, y sacamos estos dos fragmentos de Spike, ¿sí?, en dos muestras distintas, y bingo. Esta fue la primera vez que Santiago Cardona vio a SARS-CoV-2 en un simple gel de agarosa. O sea que sí se pueden hacer geles de agarosa. Lo que necesita es organización. Ahora, cuando lo miramos con GASP2, que es el mejor marcador, definitivamente más que GASP1, que está en el motivo de unión al receptor, y hicimos diluciones de esos controles positivos, empezamos a darnos cuenta que 10 a la 8, a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, con unas curvas estándar bastante ajustadas, muy bonitas, ¿sí? Catherine y su equipo lograron sacar aquí que podíamos detectar hasta 10 copias del virus. Pero nos dimos cuenta allí que fuimos muy parcos y dijimos, no, pero ¿por qué pusimos como último punto el 10 si pudimos haber llegado más abajo? Pues bien,
lo sacamos con CyberGreen y llegamos más abajo, con 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la menos 2, 10 a la 3. Y CyberGreen es mucho más barato que TACMAN, porque obviamente TACMAN necesita la sonda. Y una sonda, para que se hagan una idea, está marcada en el 5' y en el 3', es decir, tiene 2 modificaciones. Y eso puede estar costando $150. Mientras que los dos de los extremos, cada uno puede costar $2. O sea que si nosotros quitamos la sonda y hacemos detecciones con CyberGreen, disminuimos enormemente los costos. Y miren los niveles de detección. Ta, ti, ta, ti, ta, hasta aquí, 10 a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0. Y 10 a la 0 es una copia positivo a 38.5 ciclos, ¿sí? Con una curva estándar bastante ajustada y una curva melting que me dice que ahí solamente hay un solo producto. Pero estos resultados que vienen aquí son pan caliente. Llegaron hoy de la Universidad de Texas, ¿sí? Amablemente, Diana Fernández, quien es nuestro contacto allá, pudo lograr que en el laboratorio del doctor Binet y de la doctora Patricia pudiésemos realizar estos experimentos que son clave. ¿Por qué? Porque miren con quiénes se hacen para comparar. SARS-1, MERS, 229E, OC43, y si recuerdan, SARS-1 es responsable de una epidemia, MERS es responsable de la otra epidemia, y obviamente estos son agentes selectos que no pueden salir de un laboratorio por ahí bailando como si nada, ¿sí? Esto se tiene que hacer con altos estándares de calidad, esto se tiene que hacer casi que con protocolos de bioseguridad más estrictos que con estos. ¿Por qué? Porque obviamente son agentes que son capaces de afectar muchísimo a la población. Pues bien, cuando miramos en GASP2 los experimentos que Nathan y Diana amablemente están haciendo allá en Estados Unidos para nosotros, miren que aquí tenemos el gen Spike del protocolo Colombia. Estamos mirando el test de especificidad de SARS-CoV-2 comparando a Spike como gen en el protocolo Colombia versus N, el gold estándar. Y vemos aquí que incluso en un protocolo que demora 40 minutos, que a mí me sorprendió mucho que Diana me dijera eso, ¿sí? 40 minutos como lo estandarizaron, en un protocolo FAST, con estas combinaciones del Master Mix y todos los componentes, miren cómo Spike es detectado en una muestra repetida, es decir, en un duplicado. ¡Tum! Y logramos eso. Pero miren que ahí están presentes también SARS-1, MERS, 229E, OC43 y el control negativo. El control negativo se queda abajo y todos los demás se quedan abajo. ¿Qué quiere decir? Que los primers del protocolo Colombia no cruzan amplificación con ninguno de los otros coronavirus, sino que solamente detecta de manera específica a SARS-CoV-2. ¿Y qué pasa con el gold estándar? N, aquí está, amplifica también a SARS-CoV-2, pero también amplifica a SARS-CoV-1. Y así esos primers están diseñados, porque así se diseñaron, ¿sí? Cuando habían poquitos genomas. Esto no es doble alelo específico, esto sí. Esto tiene inespecificidad. En el caso tal, SARS-CoV-1 no circula en la población, pero en el caso tal de que nosotros tuviésemos a SARS-CoV-1 circulando, estos primers, ¿sí?, generarían falsos positivos por la presencia de esto. Este no. O sea, de plano esto queda así. Entonces es importante mencionar que en los protocolos de validación de los métodos, este es uno de los requisitos, que no se crucen, ¿cierto? Pero precisamente porque se cruzan, también los estamos utilizando. Miremos más. Miremos qué hay acá. Esta es la curva estándar de SARS-CoV-2, ¿sí? Visto con diferentes diluciones, ¿sí? A la 3, que son 1000 copias, a la 2, que son 100, a la 1 que, a la 1 que son 10, el 0 y el 1 y el 2, a la menos 1 y a la menos 2. Y miren esto, ¿sí? Para que vean que es bastante sensible. Amplificado aquí en verde y amplificado aquí en azul. El azul es 10 a la menos 1, eso es 0.1 copias analíticas y los está detectando todas, miren, ¿sí? Está detectando 1000 copias, 100 copias, ¿sí? Está detectando 10 copias, 1 copia, 0.1 copia. Berlín detecta 3.6, 3.9 en cada una de ellas. O sea, que nosotros ya habíamos visto aquí que éramos capaces de detectar 0.1 copias y ahora los partners colaboradores de Estados Unidos están detectando exactamente lo mismo. Ojo que aquí también está el gen N, ¿sí?
y este gen N, que es de Hong Kong, también lo detecta. Ya había mencionado que el gen N, HKU, su target, también lo detecta de manera específica. Y este resultado me parece a mí más bonito todavía, que es una curva estándar utilizando como genoma SARS-CoV-1, no SARS-CoV-2, el que nos está molestando, sino SARS-CoV-1. Y miren cómo todos amplifican, muy lindos ellos, con el gol estándar, quiere decir que N amplifica a SARS-CoV-1, y miren cómo el protocolo Colombia no detecta ninguno, ¿sí? Mostrando que definitivamente los primers son altamente discriminatorios con su estrategia doble alelo específica. O sea que en todos los sistemas que hay en estos momentos disponibles, ¿sí? La estrategia doble alelo específica es la que puede estar generando mejores resultados debido a las mutaciones incluso que se están presentando en esos genomas. Ahora miremos esto. ¿Seremos capaces de hacerlo también con estrategias de los 80s? Antes de que existieran las PCRs cuantitativas, existían las PCRs convencionales. Y si este virus nos hubiese atacado en esa época, entonces hubiésemos tenido que hacer PCRs de estas. Entonces, no entiendo por qué hoy en día no podemos hacer una electroforesis. Tampoco entiendo por qué si tenemos tantos doctorandos y tantos profesionales que pueden hacer esto, se tienen que quedar en la casa. No, eso no lo entiendo de verdad en la estrategia de detección del país, ¿sí? Porque solamente algunos que tienen el privilegio de tener contratos o tener trabajo en los laboratorios de diagnóstico. Porque si es por organización, yo creo que los científicos han mostrado muy buena capacidad de organización y mucha productividad. Entonces hay muchos estudiantes, muchos profesionales. A cada año se gradúan muchísimos doctorandos en el país que todos hemos hecho una PCR y todos hemos hecho una electroforesis. Y si ahora nos necesitan, ¿por qué no lo podemos hacer? Aquí hay una muestra de que un simple gel de agarosa, después de una simple PCR convencional, también detecta 10 a la 9, a la 8, a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0, que es una sola copia. O sea que PCRs en punto final también nos pueden dar una buena mano. Y a diferencia de las máquinas de PCR cuantitativa, que habrán, si mucho, póngale 100 en el país, 500, no sé, alguien me ayudará con el inventario. Pero si miramos cuántos termocicladores hay, deben haber 10,000, 20,000. Y eso sí que nos puede ayudar, porque si nosotros con estas tecnologías de bajo costo, ¿sí? Una cosa de estas puede costar 20,000 pesos y mucho, 5,000 pesos, ¿sí? Hacemos testeos masivos, entonces habrá una gran contribución. Lo único que esto necesita es mucha organización, porque si este sistema se desordena, en lugar de ayudarnos, lo que termina es metiéndonos en el hueco. Y esto se repite no solamente a una banda de 225, sino también a una de 135 y a una de 100. Y da el mismo resultado. Y muy específico, combinando diferentes fracciones de primers. Y si lo quieren ver, si es bastante específico, aquí están los RFLPs. Se digieren con enzimas de restricción como la HIMF1 y miren los modelos cómo deberían dar y miren los ensayos de laboratorio como dan igualiticos. O sea, que lo que se está amplificando ahí en una PCR convencional es altamente específico y puede generar este tipo de resultados. Muy sencillos. Listo. Hace un tiempo, como 2, 3 meses atrás, empezamos a discutir esto y yo hablaba, miren, hay un clon que entró por Medellín y hay un clon que entró por Bogotá, de acuerdo a los 2 primeros genomas que se secuenciaron en el país. Y estos eran los modelos que yo proyectaba de lo que podía estar sucediendo. Y llegué y me inventé un sistemita de RFLP en donde me conseguí que estas enzimas de restricción digerían Medellín y generaban este resultado. Y cuando había una mutación acá, que yo las llamé clado O y clado G en el sistema anterior, antes de que el GISET las cambiara, esto nos decía que las enzimas de restricción desaparecían y generaba este patrón. Y entonces, cuando empezamos a mirar y se generó esta subdivisión, clado G y clado original, que ya después volvieron a reorganizar, nos dimos cuenta cómo este gris se empezaba a constreñir y cómo este rosadito con sus diferentes variantes empezó a florecer. Y cuando miramos distribución en aquella época en diferentes partes del mundo, en los diferentes continentes era diferente. Y cuando vinimos y lo hicimos en Colombia la primera vez,
aquí estuvo el resultado. Cuando llegó la enzima de restricción, ahí está. Tenemos un clado G. Y el 80% de los coronavirus que están circulando en el país, ya el Instituto Nacional de Salud lo publicó, ¿sí? Son del clado G. Nada más ni nada menos aquellos de la mutación 614G, que en estos días nos publicaron diciendo que fue la que le dio la ventaja adaptativa y que lo vuelve más infectivo y todo lo demás. O sea que nosotros, antes de que ese paper de que lo volvió infectivo y todo lo demás saliera, 2 meses antes ya estábamos hablando de que en el país podíamos hacer esa caracterización, ¿sí? Por 5.000 pesos. Por 5.000 pesos. Entonces no entiendo por qué esto no se puede hacer en el país. Esto se puede hacer en el país. Ese es el llamado que nosotros hacemos. Esta es la contribución de la universidad pública, ¿sí? A levantar esas restricciones que hay en este tipo de investigaciones, porque nosotros también podemos dar una mano, ¿sí? Tenemos la organización, tenemos la capacidad, lo que hacen falta son los recursos para poderlos hacer y el liderazgo para hacerlo de manera organizada, porque estoy de acuerdo con que hayan restricciones, sobre todo porque cuando todo el mundo tiene acceso a eso, entonces obviamente se van a generar desórdenes porque todo el mundo va a quererlo hacer de su manera. Pero si hay un alto consenso en Colombia de cómo en biología molecular vamos a detectar este virus, tenga la plena seguridad que esta la sacamos del estadio. Y una persona como yo que lleva 25 años haciendo esto, 25 años, no me van a echar mentiras a mí que un gel de electroforesis no nos puede dar una mano. Que no, que es que las PCRs cuantitativas son modelos cerrados. Eso es pura paja. Eso es pura paja. Porque yo también le puedo hacer a usted un modelo cerrado simplemente quitándole del mismo sitio, ¿sí? O de diferentes puntos las diferentes estrategias. En una parte le hago la extracción de RNA, en otra parte por allá lejos, sin abrir los tubos, le hago la PCR y en otro, a 5 kilómetros más allá, les hago las electroforesis. Entonces no tiene pierde de ahí que nosotros no vayamos a tener contaminaciones. Es organización, ¿sí? Pero estas tecnologías de aquellos tiempos también pueden dar una mano. Para finalizar, el protocolo Colombia, para volverse mucho más barato todavía, porque las proteínas son las que lo vuelven más caro, empezó a generar una estrategia que se llamaba Protocolo Colombia. A través del Ellington Lab y todo lo que estábamos haciendo, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a producir las proteínas. La RTX para hacer la retrotranscripción, se clonó eso, lo enviaron desde el Ellington Lab a través de la profesora Natalia y esto fue compartido y pudimos en el país empezar a producirla. Y esto está tan bueno que hasta en una dilución de 1 en 500 no funciona. O sea, tendríamos como para montar 20.000 kits en un solo asunto de extracción, ¿sí? Pero en estos momentos, para que nos validen, necesitamos poner todo esto en un kit funcional que el Instituto Nacional de Salud, a través de su reglamentación, nos permita validar. O sea, no es culpa del Instituto Nacional de Salud, ¿sí? Nosotros necesitamos poner ese kit allá funcional, pero para poderlo hacer se necesitan recursos, se necesitan andamiajes, se necesita organización, se necesitan muchas cosas y eso no es fácil lograrlo y menos cuando nosotros no habíamos estado acostumbrados a una pandemia a hacer este tipo de cosas. Que si esto funciona, ahí están los experimentos. Miren, estas son las enzimas producidas ahí en el laboratorio a partir de esos clones. Aquí está una comercial, ¿sí? Una comercial. Y aquí está la versión RTX Exo más y aquí está la versión RTX Exo menos, que incluso funciona mejor. Y mire que los tres detectan, ¿sí? Aquí están toda la Revertase de termo, RTX Exo menos, RTX Exo más, y miren que la 3 detectan no solamente cuando se le pone un primer específico como gas R0, que es este que está acá, sino también cuando se hace random primers. En cualquiera de los dos le detecta. O sea que retrotranscriptasa ya tenemos. Polimerasa, TAC polimerasa ya teníamos. En estos momentos estamos en toda la parte de los buffers y toda esa producción y al final, cuando ya todo eso esté ensamblado, le ponemos al Instituto Nacional el kit del Protocolo Colombia, porque definitivamente, si en Colombia obtuvimos buenos resultados, si esos resultados se están confirmando en Estados Unidos, si la Universidad de Greifswald también tiene los primers y también hace estos experimentos y dice que es exactamente lo mismo, entonces es porque estamos ante una gran oportunidad, como lo dijo la doctora Marcela Mercado, de como colombianos generar nuestro propio avance para generar nuestras propias detecciones de una manera mucho más económica e incluso aportándole a otras regiones del mundo, porque uno ve esta maravilla de sistema
Y no es porque nosotros lo hayamos hecho, sí, lo pudo haber creado otra persona también, pero uno no puede ser ciego ante las evidencias que verdaderamente son abrumadoras. Allí les quiero dar muchísimas gracias nuevamente por toda la asistencia, la atención, y si tienen alguna pregunta, pues obviamente estamos dispuestos a responderlas. Bueno, doctor Gámez, muchas gracias por tan clara y tan interesante presentación, pues que sea y tengo aquí los comentarios de muchas personas que están siguiendo la presentación y pues la mayoría de comentarios es pues de felicitaciones por la presentación, ya que digamos es un motivo para demostrarnos que nosotros como colombianos también podemos desarrollar herramientas y porque no podemos seguir de la dependencia tecnológica del extranjero. No podemos seguir dependiendo de cuándo nos llegará la vacuna, no podemos seguir dependiendo de cuándo nos llegarán los primers, si tenemos la capacidad intelectual, y de eso estoy convencido, que tenemos la capacidad intelectual y tenemos en este momento el personal formado para empezar a generar nuestras propias estrategias, porque en definitiva esto no puede seguir. La dependencia tecnológica de los llamados países del primer mundo no puede seguir y creo que esta presentación es un llamado a eso, demostrando con evidencia científica cómo sí lo podemos hacer. Entonces, yo me uno a las felicitaciones de todo el público y porque me motiva a seguir trabajando como investigador para demostrar que nosotros en Colombia tenemos todas las herramientas para hacer ciencia. ¿Listo? Muy de acuerdo, Gustavo. La verdad es que en ese momento el conocimiento y el poder desarrollado, que nos lo estás transmitiendo de muy buena forma, lo tienen ustedes. Yo sé que va a avanzar bastante en esto. Muchas gracias entonces por compartir con nosotros. Yo edito el video, lo subo a YouTube y a los participantes les envío el link para que puedan ver desde el canal de YouTube nuevamente o compartirlo o masificar este conocimiento que se está haciendo en la Universidad de Antioquia. Es bastante importante lo que dices de la comunicación y colaboración entre universidades. Desafortunadamente, esto en el país tiene ciertas restricciones, pero hay una generación que quiere cambiar eso y pues estamos en esas, tocando puertas y haciéndolo porque colaborar es también la solución para promover la ciencia. Pues creo yo, no sé, de forma equivocada o no, pero creo que funciona más cuando tocan las puertas y funciona mejor cuando las abren. Entonces, muchas gracias, Gustavo. Así es, doctor Valencia. Mire, yo siempre he trabajado con amigos a nivel mundial y una de las cosas más bonitas es que yo sin tener, digamos, tecnologías y recursos, prácticamente hablando con amigos, he logrado que se hagan experimentos tan maravillosos como ese que les mostré de la Universidad de Texas. Lindo, ¿Usted sí. cree que la Universidad de Texas va a acceder a comprar cosas, a montar cosas, para mirar un protocolo que tiene que ver con Colombia? A no ser que vean una cosa buena, que se pueda hacer de buena voluntad con amigos. Eso me ha gustado mucho. Y por eso siempre empiezo agradeciéndoles a todos porque es con amigos que se trabaja. Pero no siempre los amigos están para poner todos los recursos, también tenemos que poner un poquito nosotros. Y bueno que me diga que hay una buena generación que quiere cambiar ese tipo de cosas de comunión entre la universidad pública y la universidad privada, porque al menos acá conmigo cuentan con un amigo en lo que se quieran hacer. Gracias, Gustavo. Sí, claro que sí. Ok. Entonces, Entonces, damos por terminado el webinar con esto. un amable abrazo a todos y muchas gracias por la atención y por las felicitaciones también. Mauricio, un aplauso virtual acá, Gustavo, o una Chao, mano arribita, una reacción de todo. Muchas gracias, Drosh. Gracias.